para dejar de sufrir, para no tener ningún tipo de atadura. Y no solamente pasa en el mundo, pasa dentro de la iglesia cuando no hay discernimiento entre qué es atadura o cadena y qué es cruz. Dos cosas muy distintas. Es tener cadenas o llevar la cruz que Dios permite que cada uno de nosotros deba cargar para cumplir su propósito en este camino con Dios. Y como venimos conversando y venimos escuchando acerca del discernimiento, es importante para esto tener discernimiento y conocimiento en la palabra de Dios. ¿De qué cosas nos tenemos que librar? ¿Qué cosas tenemos que entregar al Señor? Porque nos atan, nos encadenan y no logramos avanzar en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia. Es decir, que hay un propósito individual y un propósito colectivo, comunitario, en el que cada uno de nosotros tiene su parte. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cruz y cadena? Y esta es la invitación para la tarde de hoy. Para pensar, a la luz de las Escrituras, qué cosas debemos llevar en el Espíritu y muchas veces padecer en el Espíritu. Y qué cosas debemos entregar y dejar de sufrir inútilmente. ¿Estamos hasta acá? Y no es un tema sencillo, porque discernir qué es cruz y qué es cadena a la luz de las Escrituras es profundo. Y si se quiere, para tener ese discernimiento, hay que poner el espíritu en sujeción al Señor y hay que leer y conocer lo que Dios revela en su palabra. Hoy en día, como hablamos al principio, no solo hay recetas de librarnos de las ataduras y de las cadenas generacionales en el mundo, sino en las iglesias. El tema de la sanidad interior es un tema vigente en todas las iglesias y que atrapa a todos los cristianos, porque ninguno quiere sufrir. Ninguno queremos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hay padecimientos y hay sufrimientos que son necesarios, que tienen sentido en nuestro caminar con Dios, y otros no. Vamos a leer un pasaje que todos conocen seguramente de memoria, uno de los escritos primeros que se encontró en las cuevas, en los rollos del Mar Muerto, que es el pasaje de Isaías 53. Un pasaje que los invito a leer, aunque todos los conozcan una vez más, para refrescarnos el padecimiento de nuestro Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este pasaje que todos conocemos del profeta Isaías, que anuncia el padecimiento del Mesías, del propósito del Hijo de Dios entre nosotros, un pasaje que deberíamos saber todos de memoria como la tabla del 1. Así cuando nos empezamos a quejar de algo, lo repetimos y llevamos en él nuestro dolor y nuestro padecer. Un pasaje que nos conmueve porque a veces vemos imágenes, películas, todos con la película La Pasión de Cristo y las imágenes de alguien sangrando y llevando, nos conmueve, nos emociona. Leemos la palabra de Dios, el padecimiento de nuestro Señor, y nos tiene que llevar a reflexión en nuestro padecimiento. ¿Qué es cruz y qué es cadena en nuestra vida? ¿De qué cosas o por qué cosas sufrimos inútilmente y qué padecimientos nos permite el Señor pasar para llevar la cruz que nos toca? ¿Todos tenemos alguna cruz? Y todos tenemos ataduras o cadenas de las que debemos librarnos. Esas cosas que nos alejan de cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en hombres de Dios tremendos que también tuvieron cadenas y ataduras que vencer. Uno de las cadenas que muchas veces los cristianos se nos nota o tenemos comúnmente en la vida es el miedo, la culpa, la ansiedad, el desánimo. Esa no es cruz. No es cruz, es cadena. Para saber distinguir esto, la pregunta que nos debemos hacer en nuestra vida cotidiana es, ¿esto me lleva a Dios? ¿Me acerca a cumplir el propósito de Dios? ¿Este sufrimiento, este padecer me lleva a una resurrección? ¿O es un sufrimiento inútil que me aleja de cumplir el propósito de Dios? Vamos a Primera de Reyes 19. Un pasaje también muy conocido. Primera de Reyes 19:10. El profeta Elías, apabullado por el miedo. El profeta quiso descender fuego de lo alto, apabullado por el miedo. ¿Cuántos alguna vez tuvieron miedo? Miedo. No temor de Dios, miedo. De decir, Señor, llévame hasta acá llegué. Primera de Reyes 19:10. 19:9. Y allí se metió en una cueva
Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y mira la respuesta que le dio el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. No le dijo: pobrecito, ¿tenés miedo? Vení, quédate acá. Esto te va a hacer sentir mejor. Y le trajo un paliativo, le trajo algún... Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. En una situación de miedo por su vida, donde dijo: ya está, hasta acá llegué, me buscan para matarme, todo es un desastre. Todo lo que hice fue inútil. Un profeta, el más grande hasta Juan el Bautista, era Elías, tuvo miedo. Miedo que no resolvió diciendo: bueno, lo voy a entregar al Señor y voy a salir. Se escondió y esperó que el Señor apareciera y le dijera: pobrecito, ya terminó, ya está, qué buen trabajo hiciste, sos el mejor, pero todos los demás son un desastre. Sal fuera. Esta tendencia que tenía Elías en más de una oportunidad, dice un libro de antigüedades judías, es una tendencia muy común en nosotros. Decir: bueno, hasta acá, ya no puedo más. Otra, y esta seguramente alcanza incluso a los que nunca han tenido miedo, y es la culpa. Mateo 26:69. La culpa. El Señor te dio todo, te perdonó, te dio una nueva oportunidad, y vos de nuevo fallás, y yo de nuevo fallo. La culpa. Otra cadena que parece que no logramos cortar muchos cristianos. Leemos las Escrituras, el ejemplo de uno de los más importantes hombres de Dios. Digo importantes en cuanto a la misión, ¿no? Pedro, el mismo que había confesado que Cristo era el Hijo de Dios, al mismo al que se le encomendaron las llaves del reino, el mismo ante que las puertas del Hades no van a prevalecer contra... El mismo, dice la palabra, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Esto es lo que pasa con la culpa. Nos acordamos cómo había que hacer las cosas. Y lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Otra emoción que invade el espíritu, que sobrepasa el espíritu, que el espíritu parece no tener dominio
sobre este tipo de actitud. La culpa, el llanto amargo. Que decíamos, teníamos que hacer esto, hicimos al revés, Señor. Vos me avisaste, vos me dijiste. La culpa. Pero no queda acá, porque el Señor no le hace un proceso de sanidad interior. El Señor lo restaura. Dice la palabra de Dios que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que todo es hecho a nuevo. Que nos pueden alcanzar estas emociones, porque somos humanos. La culpa, el miedo, la ansiedad, el desánimo. Busquemos Job 29, 1 al 5. Y hay un tipo de discurso que es generacional. A los de mi edad o un poquito más, nos agarra la de decir, uy, si hubiésemos hecho de esta manera o de esta otra. Y nos atan como esas frustraciones de decir, uy, si hubiese tomado aquel camino, capaz que hoy, si hubiese elegido a otra persona hoy, y si hubiese hecho esto hoy. Y a la gente grande, un poquito más grande de mi generación, le agarra la del mirar para atrás. La de decir, antes. Como decía Job, mirá. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Como que antes estaba todo bien, ¿no? A cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta del juicio y a la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Cuánta gente habla de las proezas pasadas? ¿No escuchan? Gente grande que dice, antes. Y te cuentan unas historias, eran todos. Como que ahora Dios no está más, no pasa nada bueno, no es el mismo el Dios de antes que el de ahora, ¿no? Nuestra humanidad, nuestras cadenas, nuestros egos. Nuestros egos. Y esta es la distinción entre cadena y cruz. Porque estas cosas, el desánimo, la culpa, el miedo, la ansiedad, tienen que morir en la cruz de Cristo. Pero hay una cruz, hay un padecimiento y hay un dolor que no requiere ni sanidad interior, ni debemos dejar, debemos tomar y llevar y cargar. Vamos al Evangelio de Mateo. No, perdón, de Lucas. Lucas 9, 59. Y dijo a otro, el Señor llamando, ¿no? Sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor
cuando nos pide que lo sigamos, no nos dicen que no nos va a venir ni miedo, ni culpa, ni ansiedad, ni desánimo. Todo eso va a pasar porque le pasó a los varones más extraordinarios en el servicio a Dios. El Señor nos pide que lo sigamos tomando una cruz. No dice, déjala, líbrate de todo, camina sueltito. ¿Encontraste ese versículo? Porque yo todavía no lo encontré. Yo encontré uno que dice, negate a vos mismo, toma tu cruz y seguime. Deja a tus padres, deja a los muertos que entierren a sus muertos y seguime. ¿Y cómo es esa cruz? ¿Que la vida del creyente tiene que ser triste, amargada? No. El Señor caminó sus años de ministerio con alegría porque cumplía el propósito de Dios. Él sabía que venía a morir. Nosotros sabemos que debemos tomar la cruz y padecer. Por eso cuando hay dolores que nos pesan, o hay cruces un poquito más pesadas que otras, y dicen, no, yo dejé todo a los pies del Señor, la verdad que ando bárbaro. Y uno dice, ah. Y aunque así fuera, aunque andes 10 puntos, aunque tu vida sea de maravillas, y ya tu cruz sea livianita, hay otra cruz que tenés que llevar, que es la de tu hermano, que es la de tu prójimo. ¿Te acordás de Simón de Cirene? Un hombre que andaba por ahí cuando Jesús cargaba la cruz por nosotros. Llamaron a uno que al principio no entendía bien para qué, cómo, por qué. Y cuando vio, y están las escrituras por esto, que el Señor era inocente, que caía por el peso del madero, en su segundo intento volvió a cargar la cruz con él y entendió que aunque la cruz no fuera de él, había un sentido en cargar la cruz de otro. Si tu cruz es livianita, hay alguien que por ahí tiene una pesada y que el Señor te asigna que sos no el conductor asignado, el Simón de Cirene, que interviene en la vida de otro para acompañar su camino de cruz. ¿Cuántos tuvieron alguna vez un Simón de Cirene? En algunos momentos de ese calvario, como le pasó al Señor, que en un momento dijeron, ya no da más, vení. Por ahí andas bárbaro, te estás por ir de vacaciones, está todo estupendo y está bien que así sea. Pero en una de esas te llama el Señor y dice, anda a cargar un poquito la cruz con otro. Cuando Moisés llevó al pueblo a luchar contra los amalecitas y sus brazos ya no tenían fuerzas, todos conocen la historia, Aarón y Hur tomaban sus brazos para que prevalezca Israel sobre los amalecitas, y cuando se caían los brazos, ganaban los amalecitas, así que vinieron a ayudar a Moisés a tomar su cruz, porque había un propósito, y esta es la diferencia, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, que venimos hablando del discernimiento. ¿De qué cosas nos tenemos que librar? ¿Y de qué cosas no nos tenemos que librar? Tenemos que acompañar. Tenemos que llevar la cruz que el Señor nos dio con un propósito hasta nuestra resurrección, o la cruz de otro, en alguna parte del camino. Ser ese Simón de Cirene, que lejos de venir a decir, no, esto es una cadena, te echo fuera, lo que... Toma la cruz y entiende el dolor del otro.
Primera de Corintios dice que sin amor nada somos. Nada. ¿Sabés lo que es? Nada. Nada. No estás, no estoy, nada. Si no tenés ninguna cruz, si nada te pesa, pregúntate cómo estás llevando el propósito de Dios en tu vida. Si sos Simón de Cirene para alguien o no. Las cadenas, entregarlas al poder del Espíritu Santo. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer que el amor de Cristo. ¿Qué carrera estás corriendo si no vas atrás del amor del Señor? ¿Qué cruz estás llevando si no es el mirar el padecimiento del otro y tomarlo? Yo subrayé en mi mente la parte B del versículo 16 de Efesios 3:16, que dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay algo adentro nuestro que tiene que crecer en el Espíritu de Dios, que termina con la culpa y la restaura, que termina con el miedo y le dice: sal fuera, largo camino te resta, come, salí, encontraste conmigo en el monte. Esto sigue. Y que te llama, como a Simón de Cirene, en una parte del camino de alguien, a cargar la cruz. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pregúntate hoy, ¿de qué cosas te tenés que librar? ¿Qué culpa traes? ¿Qué miedo tenés? ¿Qué desánimo? ¿Y qué cruz tenés que cargar en el propósito que Dios tiene con tu vida? Que seamos fortalecidos en el amor de Dios, porque sin amor nada somos. Amén.